¿Qué más? ¿Cómo están? Hemos estado desaparecidos un tiempo, pero aquí estamos de nuevo. Hoy estamos en modo vlog porque quiero hablarles de un tema de los que yo considero a mi concepto uno de los más importantes de todo este proceso a Dubái, que es la vivienda. Porque resulta que para todo el mundo que viene a Dubái, la vivienda resulta ser un lío impresionante, complicado. Entonces vamos a abordar todas esas dudas, todas esas sugerencias, todas esas cosas que ya nos pasan a nosotros, que ya vivimos, que ya sabemos, y se las vamos a comunicar a ustedes para que tengan alguna idea de cómo sopesar ese sufrimiento de la vivienda. Bueno, entonces vamos a empezar con lo que fue nuestro inicio aquí en Dubái. Nosotros, como ya saben y vieron en el video anterior, nosotros llegamos aquí con una agencia que nos ayudó a hacer todo el trámite de la visa, todo el trámite de la escuela y etcétera para poder estudiar inglés. Con esa escuela nosotros contratamos un mes de vivienda en una residencia estudiantil que se llama Miriam. Miriam es una residencia estudiantil que queda a las afueras de Dubái. Es una residencia que está dividida por bloques, ¿sí? Dentro de la residencia separan a hombres y mujeres por bloques, ¿sí? En cada bloque se encuentra una zona de lavandería con lavadora, secadora, algunas veces había plancha. Hay una cocina por piso. ¿Eso qué quiere decir? La cocina es compartida con todas las habitaciones del piso. Es una cocina grande, pero igual es importante tenerlo en cuenta. Es una piscina compartida con todas las habitaciones del piso. Cuenta con una sala de estudio por edificio. ¿Sí? Las habitaciones se comparten de a 2 personas, o puedes tener habitación individual, que es más costosa. La habitación individual claramente es mucho más costosa que compartida con una persona. Dentro de cada habitación se tiene un escritorio con 2 sillas, 2 camas, 2 mesas de noche, un baño, 2 armarios y una nevera. Miriam tiene sus ventajas y tiene sus desventajas. Entonces vamos a mirar primero cuáles son las ventajas de Miriam. 1. Es un lugar considerablemente lindo. Tiene muchas actividades para hacer, tiene muchas formas de generar interacción social. Es un lugar muy agradable al que uno le gustaría llegar a hacer muchas cosas. Tiene posibilidades para hacer actividades al aire libre. Cuenta con una piscina, cuenta con una zona para hacer crossfit y cuenta con una pseudo cancha de baloncesto. No es una cancha completa de baloncesto, es la mitad de una cancha de baloncesto. 3. Tiene varias actividades en el interior. Cuenta con un gimnasio. El gimnasio es grande, está dotado de varias cosas. Es bastante interesante, es bastante útil. Si a ustedes les gusta ir al gimnasio, tienen la posibilidad de ir todos los días si quieren y hacer todo el ejercicio que quieran. Hay un Miriam Arcade. El Miriam Arcade es un lugar donde pueden ir a jugar. Literalmente es a jugar. Hay zona de consolas de videojuegos. Tienen PlayStation 5, tienen Xbox, tienen zonas de juegos de realidad virtual. Tiene una zona de computadores gamer, hay mesa de billar, hay arcade de los antiguos, que eran el tipo arcade de la consola grande, con juegos arcade viejos, súper interesante. 4. Como una de las principales intenciones de muchas personas es venir a estudiar, hay varias zonas que se pueden utilizar para estudiar, para tranquilizarse, para concentrarse, para leer. Cuenta con una biblioteca. La biblioteca tiene sillones, tiene internet, tiene enchufes, tiene muchos lugares donde se pueden sentar a estudiar tranquilos sin que nadie los moleste. También cuentan con unas salas de estudio un poco más pequeñas por edificio, y en esas salas de estudio es básicamente lo mismo, pero pues es más reducido. Hay sillas mucho más pequeñas, hay un escritorio, se pueden sentar, pueden estudiar solos. Ya no es tanto para grupos. Si quieren estudiar en grupo, ya pues no, el espacio no es suficiente para estudiar en grupos, pero es una zona muy cómoda si quieren ir a hacer algo personal, sea de trabajo, sea de estudio. 5. Cuenta con rutas. Las rutas tienen varios puntos para llegar a Dubái, de Dubái a Miriam y de Miriam a Dubái. ¿Sí? Cuando nosotros llegamos, estábamos en tiempo de Ramadán, solo contábamos con 2 rutas. Pero en tiempos normales hay bastantes rutas. Hace poco tuve la oportunidad de ver la descripción de las rutas, como el timing de las rutas, y hay bastantes rutas. Hay como 8 buses, 9 buses, algo así por el estilo. Entonces hay bastantes rutas para ir a varios lugares de Dubái gratis. 6. Cuenta con un restaurante y con un mini mercado. Los precios no son exageradamente costosos, tampoco es lo más económico que pueden encontrar en Dubái, pero se encuentra en un punto más o menos en la mitad. Decente, no muy caro, no muy barato. Además la comida es buena.
No es comida costosa, la comida es buena, es rica. Sí se cansa uno porque suelen ser los mismos platos. Cuando está mucho tiempo en Miriam, pues ya empiezan a repetir, entonces ya uno se cansa, pero eso no significa que no sean ricos. Ahora nos vamos con los contras. Queda lejos, queda considerablemente lejos. El trayecto de ruta, por ejemplo, desde Miriam hasta GBS, que es el programa de English Pad que nosotros hicimos, son aproximadamente 40 minutos en ruta, ¿sí? ¿Qué implica eso? Si por alguna razón no quieren coger la ruta, quieren coger taxi, quieren coger bus, el trayecto es muy largo, muy largo. En taxi son aproximadamente media hora, 25 minutos, media hora, pero el taxi cuesta aproximadamente entre 70 y 110 dirhams. Y si quieren ir en bus, es posible hacerlo en bus, pero como están lejos, tienen que hacer muchos trayectos cortos que al final resultan siendo un trayecto largo de 2 horas para poder llegar a Miriam. Entonces es una desventaja muy grande y es que queda lejos. 2. Como dije en los beneficios, efectivamente hay rutas, pero esas rutas tienen un contra. ¿Cuál contra? Uno, son horarios específicos, ¿sí? Las rutas son, cuando nosotros estábamos, eran más o menos de hora a hora, ¿sí? Ahora creo que los horarios cambiaron porque son mucho más rutas, pero igual tienen horarios específicos un poco distanciados el uno del otro. Y además tienen un último horario. Por tanto, si el último horario es a las 5:30 o 6 de la tarde, después de esa hora, si estás en Dubái, no hay ninguna otra opción para llegar a Miriam, si no es en bus o en taxi. 3. Ese es un beneficio contra. ¿Por qué? Hacen aseo, tienen servicio de aseo a la habitación, ¿sí? Lo cual, pues, es bastante útil, pero tiene un contra. ¿Qué es un contra? Diría yo que generalizado en Dubái, por lo menos de todo lo que nosotros hemos visto, y es que la forma de hacer aseo acá estamos acostumbrados a otra forma de aseo. Digamos, a mi concepto, ¿sí? No considero que sea un aseo muy a profundidad, muy buen aseo, sino un aseo muy por donde mira la suegra, diría mi madre. 4, y eso me imagino que será así en muchos lugares porque en Bogotá también sucede, la residencia estudiantil es más costosa que vivir en Dubái. Aparte de que es más lejos, pues toca pagar más. Además es que pues es entendible por todas las cosas que ofrecen, los videojuegos y la piscina y la cancha y etcétera. Es entendible, pero igual es considerablemente más costosa que vivir como tal en Dubái, sea en Marina o algo así por el estilo, tampoco en un barrio full clase alta de Dubái, porque aquí la mayoría es clase alta. Me refiero a un barrio full clase alta de Dubái. No es tan costoso como eso, pero sí es más costoso que vivir mucho más cerca de Dubái. 5, al ser tan lejos, no hay muchas cosas que se puedan hacer alrededor, de estilo de conocer Dubái, de ir a tal lado, algo turístico. No hay muchas cosas porque queda lejos, queda en el desierto, sí, o sea, tampoco para imaginarse como algo remotamente metido en la mitad del desierto, pero básicamente queda en el desierto. Entonces no hay muchas cosas que se puedan hacer cerca, ¿sí? Para todo habría que coger taxi o coger la ruta o hacer rutas distintas para poder llegar a hacer ciertas actividades. Esos fueron los pros y los contras que pues nosotros encontramos. Creo que no se me escapa nada por el momento. Ahora vamos a la opinión personal. Dentro de nuestra experiencia que tuvimos en Miriam, ¿sí? Contando, hay que tener en cuenta que nosotros llegamos en época de Ramadán. Eso es muy importante. ¿Por qué es importante en época de Ramadán? Porque hay muchas cosas que no funcionan de forma normal, ¿sí? Por ejemplo, nosotros teníamos pocas rutas. Eso que implicaba que si uno perdía la ruta. O sea, no había opción de que hubiera otra ruta, de coger otro bus distinto. No había opción. Si perdía la ruta y tocaba irse en taxi a estudiar, ¿sí? Pero después de Ramadán ya nos dimos cuenta que hay muchas más rutas y etcétera. Entonces nosotros estamos hablando desde la perspectiva de lo que vimos en Ramadán. Entonces, a nuestro concepto, Miriam es un lugar chévere para hablar con amigos, para convivir con otras personas, para conocer, que si disfrutar el Miriam Cave, que si ir a la piscina y etcétera. Es un lugar chévere para eso, pero a mi concepto yo considero mucho mejor vivir en Dubái, vivir más cerca, porque claramente Miriam es en Dubái. No me refiero a que no sea parte de Dubái, a lo que me refiero es que es lejos. Considero mucho más útil vivir en Dubái, mucho más cerca de todo, porque puedes hacer actividades, mucho más cerca de todo, porque puedes hacer muchas más actividades, puedes conocer, puedes salir. Si se te hace tarde, coges un taxi y está cerca,
¿sí? No hay que gastar un poco de plata en taxi porque los taxis son muy costosos, ¿sí? Entonces considero mucho más útil yo, a mi concepto personal, vivir en Dubái que vivir en la residencia, además que es más económico. Eso sí, un paréntesis importante que cabe resaltar. Si no conocen a nadie aquí en Dubái que les pueda hacer una conexión para poder vivir en un lugar que no sea la residencia, sí considero mucho mejor tomar la opción de la residencia, así sea al menos por 2-3 semanas, porque se necesita un lugar para llegar. Sí, aquí en Dubái no es tan fácil decir que voy y consigo y rento una habitación o rento algo y ya mañana tengo donde vivir. No es tan sencillo. Entonces, a mi concepto, si no tienen nadie aquí en Dubái con quien poder hacer un contacto antes de llegar, sí considero mucho mejor tomar la residencia. Digamos, a mi concepto no la volvería a tomar un mes, nosotros la tomamos un mes completo, no la volvería a tomar un mes, tal vez 2 semanas sería suficiente, pero sí sería útil tener un lugar donde llegar antes de afrontarse acá y llegar sin nada y mirar a ver dónde voy a vivir, porque no es tan fácil conseguir vivienda así de rápido. Ahora, ya nos trasladamos. Empezamos con Miriat, que Miriat fue el lugar donde llegamos, que llegamos con nuestros ahorros, que llegamos con la plata que habíamos traído, que pudimos como mirar cómo se sobrevivía nuestro presupuesto en ese momento que vimos en Miriat. Ahora vamos a otra cara de la moneda. ¿Cuál otra cara de la moneda? Cuando ya los ahorros estaban acabando y cuando ya nos trasteamos, cuando se acabó la zona de Miriat y nos fuimos a vivir un poco más cerca de Dubái. Nosotros, después de Miriat, nos trasteamos a un edificio que se llama Tamani. Ese edificio queda en Marina. Marina es como si fuera un barrio de Dubái. Tamani es un edificio residencial, es apartamentos, hotel. ¿Sí? ¿Eso qué significa? Hay una zona que es personas que alquilan el apartamento completo, hay una zona que son habitaciones de hotel, ¿sí? Donde nosotros nos quedamos es la zona de los apartamentos, porque aquí en Dubái, al ser el tema de la vivienda y la renta muy costoso, es muy normal encontrar apartamentos divididos por habitaciones y rentadas cada una de las habitaciones. Por ejemplo, en los apartamentos que generalmente rentan en Tamani está la zona de la sala, ¿sí? Que la zona de la sala la convierten en una habitación, que es una de las habitaciones más grandes. Al lado de la sala está el comedor, que también lo convierte en una habitación, que es una habitación más pequeña. Está la cocina y viene una parte del corredor, y en el corredor está un baño, otra habitación enfrente de ese baño, atrás otra habitación y en la última la habitación principal del apartamento, que es una habitación mucho más grande, con baño propio, con tina, etc. Ese edificio Tamani tenía varias ventajas y varias desventajas también. Primera ventaja, quedaba cerca de GBS, quedaba literalmente a 4 o 5 minutos de GBS, que era donde estábamos estudiando inglés, entonces no queda muy difícil lograr llegar, no había complique, uno podía dormir un poco más, etc. Igual, si también querían irse caminando, no quedaba tan a 4 o 5 minutos, pero quedaba tipo 10-15 minutos, no era una cosa exagerada. 2, quedaba justo en la esquina de la estación del tram. Entonces uno salía del edificio, se metía al tram y se acabó. Queda muy cerca del tram. Si querían ir a cualquier parte de Dubái, estaba el tram hacia la conexión al metro y no había mucho complique para poderse transportar, no había que caminar mucho, etc. Entonces, muy buena ventaja. 3, el edificio era lindo. O sea, el edificio era lindo, la recepción era linda, los apartamentos eran grandes, ¿sí? Las habitaciones también eran, depende de la habitación que escogieran, pero la habitación también eran considerablemente de un buen tamaño. Era un buen lugar a comparación de muchas otras cosas que hemos visto. Es muy buen lugar para vivir en nuestro contexto de estudiantes. 4, contaba con gimnasio, 2 piscinas, un balcón alrededor del edificio con una vista súper linda e internet. El internet era bueno. Al final el internet se volvió malísimo, pero creo yo que era porque empezó a llegar mucha gente. Fue la época empezaron a llegar los turistas. Entonces, pues claro, el internet se cargó y etcétera, entonces se puso malo. Al principio era muy bueno, ya el último mes y medio fue muy malo, pero en general se comportó muy bien. La piscina es súper linda.
Desde la piscina se tiene una vista perfecta hacia el Lane Dubai. El Lane Dubai es la rueda gigante de la fortuna de Dubai y se ve súper lindo. Quinto, es más económico que GBS. Resulta que aquí en Dubai el tema de la economía para la vivienda es complicado. ¿Por qué? Porque vivir es costoso. Vivir es costoso, sea un apartamento, sea una habitación, sea lo que sea, es costoso, ¿sí? Pero era más económico que lo que era GBS. Claramente no contábamos con varias cuadras que tenía GBS, pero cada uno contaba con sus propias ventajas y era mucho más económico. Aquí abajito les iré dejando la comparación de los precios para que se puedan ir guiando más o menos de a qué me refiero con más económico. Vienen las desventajas de tamaño. Primera desventaja. Es una desventaja que nosotros vemos que es generalizada del tema de Dubái, y es que en nuestro contexto de estudiantes, ¿sí?, no es factible vivir solo a menos que vengas con una masa de ahorros considerable. No es tan factible vivir solo, sí o sí es necesario, si tú quieres hacer rendir tu dinero, encontrar a alguien con quien compartir habitación, porque es bastante costoso. Segunda desventaja, la fluctuación del dólar. ¿Qué pasa? En mi contexto, cuando estaba viviendo en Tamani, yo estaba trabajando de forma remota para Colombia. ¿Qué significaba eso? Que yo ganaba en pesos. En Dubái hay un acuerdo de hace muchos años para mantener la moneda estable, ¿sí? La comparación entre el dirham de Dubái y el dólar es la misma, ¿sí? Se mantiene en el mismo precio. ¿Qué pasa? ¿Eso qué significa? Que para nosotros, si el dólar sube, el dirham también sube. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo llegué, el dirham estaba aproximadamente en 1050, 1070 pesos. Por tanto, la habitación en un inicio, cuando nos pasamos a vivir a Tamani, me costaba 1.300.000 el mes. A mí, porque era con Cristina. Sí, o sea, era 2.600.000 entre los dos. Entonces, a mí me costaba 1.300.000 el mes. Al mes siguiente, como el dólar había subido, pues ya la habitación no me costaba 1.300.000, sino que me costaba 1.500.000. O sea, al mes siguiente ya me costaba 1.600.000, al mes siguiente ya me costaba 1.800.000. Entonces, la fluctuación del dólar, si nosotros tenemos nuestra base económica con el peso, es una desventaja considerablemente grande. Tercero, según la habitación que escojan, tienen o no que compartir baño. La cocina sí toca compartirla, igual que en Myriad. La ventaja es que en Myriad se comparte con todo el piso. En Tamani se comparte pues con las personas del apartamento, que claramente es mucho más pequeño que las habitaciones en Myriad. La diferencia entre Myriad y Tamani es que en Myriad, como la gente, en Myriad no, sino en Tamani, como la gente vive en apartamento, ¿sí?, la gente está más acostumbrada a otro estilo de vida, entonces usa más la cocina, usa más la nevera, cocina en las mañanas, cocina en las noches, cosa que no pasaba en Myriad, porque en Myriad la gran mayoría son estudiantes, y a los estudiantes les da pereza cocinar, y más si tienen plata. Entonces, pues, la cocina de Myriad en mi edificio usualmente no estaba tan llena, ¿sí? Cuando yo la usaba generalmente estaba desocupada, había 1 o 2 personas máximo, ¿sí? En cambio en Tamani sí habían veces en que nos encontrábamos 3 o 4 personas cocinando al tiempo, ¿sí? Entonces esa es una desventaja que pues es importante de visualizar. 2, lo que yo les dije del baño. Según la habitación que tengan, tienen baño privado o tienen baño compartido. Nosotros pasamos por 2 habitaciones. La primera, cuando estábamos solo Cristina y yo, que en esa compartíamos baño con otra habitación, ¿sí? Con otras. Al inicio era una pareja, después fueron 2 chicas. Entonces compartíamos baño nosotros 2, con esas 2 chicas eran 4 personas para un solo baño. Que si nos cruzamos alguna vez para bañarnos, que se nos hizo tarde, que es que no había tiempo, no, nunca nos pasó, ¿sí? Pero el baño era compartido. Después nos fuimos a una habitación que es más grande, ¿sí?, que seguía siendo compartida por 4 personas, pero éramos nosotros. O sea, la habitación estaba dividida en 4 personas, que eran pues gente que conocimos acá, 2 amigos que conocimos acá, y compartíamos habitación nosotros. Entonces el baño era privado de la habitación, por tanto era compartido con gente conocida, no era compartido con otras habitaciones. Ahora, finalmente, les voy a dar mi conclusión y perspectiva personal en cuanto a Tamani y una comparativa mía de Tamani y de Myriad. Conclusión personal de Tamani. Tamani nos gustó mucho por varias razones. Principal, estaba en Dubái, está cerca. No hay que pasearse horas para poder ir de un lado a otro, no hay que pagar cantidades enormes en taxi para poder ir de un lado a otro, no hay que estar pensando que perdí la ruta, que no perdí la ruta.
Entonces es mucho más factible. Por ejemplo, yo les dije que el tranvía nos quedaba ahí al lado, pero el horario de tranvía lo cierran a la 1 de la mañana. Si por alguna razón estábamos fuera a más de la 1 de la mañana, era más factible coger un taxi y pagar 20, 30 o 12 que pagar 70, 80, 100. ¿Sí? Entonces es mucho más factible, mucho más cerca. Además de ello, podíamos entrar visitantes si queríamos, que un amigo quería conocer la habitación, que si queríamos charlar un rato, que si queríamos tomarnos algo en la habitación, se podía hacer, cosa que no se puede hacer en Myriad. En Myriad pueden ir visitantes, pero solo a las zonas generales, a las zonas sociales, a las habitaciones y etcétera, no puede entrar nadie. En general, a los edificios no puede entrar nadie externo. Al igual que, por ejemplo, yo no podía entrar al edificio donde estaba Cristina y Cristina no podía entrar al edificio donde estaba yo. ¿Sí? Entonces es una diferencia considerable. Entonces, a nuestro concepto, nuestra experiencia fue mejor en Tamani, no en cuanto a lo que Tamani nos podía ofrecer específicamente, servicios específicos, sino en cuanto a la vida más central estando en Dubái. Y pues claramente es más económico que Myriad. Algo importante que les quiero aclarar, y viene el final con buenas noticias, y es que nosotros hemos pasado por 3 etapas. Primera etapa, venir con ahorros. Segunda etapa, estar sin trabajo. Tercera etapa, encontrar trabajo en Dubái. Entonces, ya después de Tamani, ya ahorita ya no estamos viviendo en Tamani, estamos viviendo más en el centro de Dubái, estamos viviendo en la zona del downtown, porque ya conseguimos trabajo, estamos viviendo cerca del trabajo. Entonces ya en otro video les contaremos cómo fue nuestra experiencia buscando trabajo, cómo lo logramos conseguir y cómo es nuestra vivienda ahora. ¿Sí? Entonces es importante que tengan en cuenta eso. ¿Por qué? Por el miedo. Por el miedo del dinero, que no va a durar la plata, que qué vamos a hacer. Todos lo hemos sentido, nosotros también lo sentimos, nosotros nos sentimos apretados en algún momento. Pero es factible, se logró y aquí estamos y estamos muy bien. Entonces en un próximo video les estaremos contando cómo fue el tema del trabajo, dónde estamos viviendo y más actualizaciones de nosotros. Otro paréntesis muy importante que cabe resaltar es el tema emocional, y es muy importante contar con un apoyo emocional fuerte para poder sopesar todo este tema, que a pesar de que sí, estamos en Dubái, estamos estudiando, estamos cumpliendo sueños, etc., no se puede dejar a un lado la realidad de lo que significa la presión económica y la presión emocional. ¿Sí? Entonces, algo con lo que contamos nosotros que nos sirvió muchísimo fue tener un muy buen apoyo emocional por parte de nuestra familia y contar con el apoyo mutuo que teníamos nosotros dos acá, de saber que no estábamos solos, que si a mí me pasaba algo, Cristina me apoyaba, que si a ella le pasaba algo, yo la apoyaba. Entonces es importante que tengan en cuenta el tema emocional, es algo crucial acá. Entonces aquí terminamos con el video de vivienda, espero que les haya servido mucho, que hayan entendido. Igual lo que les dije, les voy a dejar el tema de los precios para que puedan hacer sus comparaciones. Voy a tratar de dejárselos también convertidos en pesos, dirhams, dólares, bla bla bla, para que puedan hacer sus comparaciones, puedan hacer sus cuentas y tengan una idea mucho más amplia de todo lo que es esto. Varios nos han dicho que les ha servido la información, entonces yo sé que a ustedes les va a servir esto también. Y nos vemos en un próximo video y aquí estaremos para ustedes.